Estados Unidos mantiene un bloqueo económico o un régimen de sanciones económicas sobre Irán desde el año 1991. Pese a ese hecho, ha comprado petróleo de la nación persa en marzo de este año, más de 1 millón de barriles, en realidad 1.250.000 barriles de petróleo. Este es un hecho único que llama la atención. A ver, todo indica que la estrategia de ir repartiendo sanciones como casinos, como naipe de casino, pues no funciona, ¿sí? Esto dicho por la misma Oficina de Energía del gobierno de los Estados Unidos, que en un informe muy detallado ha señalado la cantidad de petróleo comprado a la nación persa, ¿sí? Acá hay varios elementos que analizar. El primero de ellos, hay que considerar que Estados Unidos sigue siendo el principal productor de petróleo en el mundo y cuyos principales proveedores energéticos son incluso los rusos, que le venden gas natural, que traen o llevan petróleo desde Irak, incluso desde zonas en las que tienen presencia militar en Siria, porque la nación, la potencia del norte, le compra ahora a Irán. Bueno, hay varios temas aquí. De hecho, hace poco ya se sabía que el gobierno del presidente Biden había emitido algunas primeras señales para levantar las sanciones o el régimen de bloqueo económico a la nación persa. En resumen, podríamos decir que hay un franco retroceso en las políticas de sanciones. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana se volvieron buenitos, no lo sé. O puede ser porque se han dado cuenta que en la medida en la que generan sanciones o bloqueos económicos, posibilitan la creación de pequeños ecosistemas que comienzan a buscar su sobrevivencia ante las limitantes de este bloqueo, como pasó con Irán y Venezuela. Dicho sea de paso, todo indica que el levantamiento de las sanciones hacia Venezuela tienen allanado el camino tras esta decisión con Irán. Todo indica que las pataletas y chillidos de Juan Guaidó cada vez tienen menos resonancia en los oídos de la élite de la potencia del norte. Finalmente se imponen los negocios. Voz de la Patria Grande. Estados Unidos urge de petróleo. Más de 1 millón de barriles con petróleo procedentes de Irán arribaron a Estados Unidos. 1.250.000 para ser más precisos. Así lo ha revelado el Departamento de Energía de ese país. En un hecho histórico y por primera vez en el siglo, el gobierno de Biden compra el aceite mineral a uno de los países a los que le había aplicado el bloqueo económico. Desde 1991, Irán se mantiene alejado de la órbita empresarial y sus exportaciones cesaron drásticamente por una decisión tomada desde Washington. La potencia del norte es la principal productora de petróleo en el mundo, recibiendo cuantiosas cantidades desde Siria e Irak en el Oriente Medio, pero no se ha dado abasto. Según cifras certificadas de la Oficina de Información de Energía de los Estados Unidos, la producción petrolera estadounidense se redujo dramáticamente en 13,13% entre enero del 2020 y enero del 2021. China había sido el principal comprador de Irán en cuanto a petróleo se refiere, durante el bloqueo impuesto por los estadounidenses, comprando alrededor de 14,7 millones de barriles. Esto como medida para salvar la economía del país asiático e intentar que los suministros
nunca dejen de estar en el mercado. Probablemente para entender mejor esta nueva determinación de la Casa Blanca, tenemos que remontarnos al año 2015, en el que la nación persa y la potencia del norte, con la anuencia y o acompañamiento de las potencias occidentales, habían llegado a un acuerdo con Siria, y era: tú no puedes enriquecer uranio más allá de un determinado porcentaje. El asunto iba bastante bien encarrilado hasta que llega el señor Donald Trump y dice: no, este es un acuerdo, es una tontería, yo me salgo del acuerdo, en defensa de los intereses del gobierno de Israel, que no quiere que Irán enriquezca uranio, ¿no? Entonces me voy. Entonces los iraníes se quedaron bloqueados, pero insisto, lograron desarrollar un pequeño ecosistema entre aquellas naciones que se encuentran bloqueadas. A la llegada de Biden, se da cuenta que no hay sentido en la decisión tomada en su momento por Trump, y trata de desandar lo avanzado por Trump. El tema es que en las circunstancias en las que se encuentra Irán, pues han encontrado cierta estabilidad y cierta cosa como que, bueno, ya estamos acá, las cosas peor no pueden estar. Conversemos, a ver cómo volvemos a firmar un acuerdo, pero mucho apuro no tengo. Mucho apuro no tengo porque, por el contrario, si es que las cosas demoran, yo voy enriqueciendo mi uranio a niveles que no tienen por qué ser limitados por tu decisión, porque tú no eres parte del tratado. O sea, poco lo que tiene Irán ahora es el juego a alargar las cosas. Estados Unidos juega a acortar tiempos para evitar que Irán tenga estos recursos. El punto es: muy bien, te voy a comprar un poco de petróleo, vamos a mandarte señales para ver si es que levantamos esto que le llamamos sanciones, que en realidad es un bloqueo. Finalmente es un pulso de poderes en los que se mezclan negocios, se mezclan posiciones geopolíticas y algo que le llaman realpolitik, la realidad política instalada en el escenario. ¿Hasta qué punto las sanciones son efectivas? El gobierno de Cuba puede ser un gran maestro en esos avatares. Biden fue muy claro con su requerimiento para condonar el bloqueo a Irán. Mientras Teherán se siga enriqueciendo con uranio, no se levantará ninguna medida ni habrá oportunidad de diálogo. Así lo expresó el mandatario a la revista CBS News hace algunos meses. Esto como respuesta a las palabras del líder supremo iraní, Ali Khamenei. Este último había pedido expresamente que se levante cualquier tipo de bloqueo, sea económico, financiero y comercial, como requisito para volver a integrar el acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear OPIAC es de suma importancia en busca de la paz mundial, ya que permite una fiscalización adecuada del armamento de las grandes potencias. Es de ahí la importancia que un país como Irán vuelva a integrarla. Precisamente, el ahora presidente Biden ve con buenos ojos un desbloqueo gradual con el fin de lograr un mejor entendimiento con su par iraní, algo que nunca logró Trump, quien muy por el contrario tuvo una relación tirante. Como primera medida, sería la reactivación de su fuente económica como el petróleo, y la siguiente podría ser una integración al mercado global sin ningún tipo de restricciones. Si bien es cierto, como ya dijimos, Estados Unidos es el principal productor de petróleo en el mundo, está trabajando para girar su matriz energética a energías limpias, o las llamadas energías limpias. Sin embargo, enfrenta un reto que hasta ahora ningún científico o técnico ha podido resolver, que no hay manera de almacenar energía que no fueran en gigantescas baterías que no han sido fabricadas aún por la humanidad. Es decir, si uno tiene almacenada una cantidad inmensa de agua en una represa, la puede soltar cuando la necesite para girar unas Pelton y producir la energía.
pero el agua está arriba. Cuando baja y abres la puerta, cuando abres la puerta y baja el agua, pues recién se genera la energía, pero es como una manera de tenerla almacenada. Si vas por petróleo y la tienes en barriles, pues cuando la refinas, tienes un combustible para generar energía. El problema con la energía solar, por ejemplo, es que tú puedes poner paneles, pero de noche no hay energía, no hay luz solar. Para iluminar toda una ciudad, digamos Nueva York, necesitarías haberla almacenado en baterías inmensas, insisto, que no hemos fabricado. Probablemente, cuando surja algún investigador en algún lugar del planeta y descubra la manera de almacenar la energía de manera eficiente y en grandes cantidades, pues seguramente la historia de la humanidad cambiará radicalmente. Mientras eso no ocurra, el planeta seguirá dependiendo de energía que sea posible de almacenar. Eso implica, a ver, señores dirán, ¿me pueden vender crudo? Porque lo pienso almacenar, ¿sí?, en las circunstancias que sea, como pesado, como material refinado, como fuera, pero lo puedo almacenar. De hecho, Venezuela, hasta hace poco en realidad, era uno de los principales proveedores de combustible para los Estados Unidos. Uno de los principales, por una serie de políticas erradas hacia Latinoamérica. Finalmente, los vínculos que tenían estas dos naciones se quebraron y el esperpento que surgió de eso fue Juan Guaidó. Un esperpento que le ha provocado millonarias pérdidas a 3 empresas petroleras, 2 estadounidenses y una británica, que están más amargos que ajenjo cuando se acuerdan de Juan Guaidó. ¿Ya? Todo indica que si es que la razón prima, las llamadas sanciones, que en terreno práctico es un bloqueo, hacia Venezuela tendrán que ser levantadas. De hecho, alguien nos ha escrito, alguien que tiene cierto grado de confiabilidad y de acceso a información interesante, es que tenemos información, nosotros lo soltamos común, tenemos información que el mismo presidente Maduro habría aceptado reunirse con Guaidó siempre y cuando cumpla las condiciones que le ha puesto. Levantamos los bloqueos, reconoces a la Asamblea Nacional y liberamos las cuentas de los bancos. Y al final te presentas con tu contador y hacemos sumas y restas del dinero que has gastado en tu supuesto interinato. Vamos a ver si es que la razón prima y nos despedimos de estos conceptos de sanciones que en estos tiempos ya no tienen nada que hacer en un mundo multipolar. Biden se ha mostrado tolerante al diálogo con su par venezolano, Maduro, y este no ha sido esquivo, ya que un desbloqueo económico le permitiría reactivar sus divisas de manera exponencial. Teniendo en cuenta que geográficamente el petróleo procedente de Venezuela les resultaría mucho más accesible, no es extraño pensar que Washington estaría barajando una condonación a sus sanciones. Un regreso gradual sería lo que se vendría tanto para Irán y en un futuro cercano para Venezuela, poder estar en la órbita que le permitirá subsanar su economía. Maduro está presto al diálogo y ya manifestó que espera poder conversar donde quieran, cuando quieran y como quieran, teniendo a la Unión Europea, Noruega y el Grupo de Contacto como veedores. Un acuerdo con ambos beneficiados pondría nuevamente a Estados Unidos como el principal comprador del petróleo de Caracas, tras años de ostracismo. La decisión está en el terreno de Washington, desde el cual el presidente Biden decidirá si es mejor tomar nuevas medidas en aras del crecimiento de ambas naciones o seguirá el sinuoso camino dejado por Trump. El tema de las sanciones aparentemente es una demostración de músculo financiero, político y diplomático de la nación que la ejerce.
Sin embargo, con el tiempo y con el abuso de esta técnica, de esta estrategia, que es tan antigua como la humanidad, yo he puesto varios ejemplos, como los griegos ya llevaban a cabo estas, y no siempre salían bien, no siempre salían bien. ¿Sí? El uso de estas estrategias, insisto, en un principio implica el uso y la demostración del poderío militar, político, diplomático. Pero tarde o temprano, si es que estas campañas se alargan, le pasan factura a quien impone el bloqueo. Lo pongo de esta manera: si usted bloquea el ingreso de la entrada de la tiendita de la esquina para lograr que ésta quiebre, y el dueño de la tiendita es un tipo obcecado, terco, insiste en seguir atendiendo a la tiendita, usted se va a desgastar. Puede usted aguantar un día, dos, una semana, quién sabe, un mes, pero si la cosa dura un año, por ejemplo, usted se va a desgastar porque tiene que tener a alguien cuidando, va a estar parado ahí, o sea, hay un desgaste permanente, ¿sí? Bueno, lo mismo le ha pasado a las 3 empresas petroleras más grandes del planeta, 2 estadounidenses, una británica, BP, British Petroleum, Exxon y Shell. ¿Sí? Están molestas con Guaidó, porque les han hecho perder inmensas cantidades de dinero. Inmensas cantidades. Porque, por ejemplo, los venezolanos finalmente tienen que vender su petróleo. Como fuera, tienen que vender su petróleo. ¿Qué es lo que hacen? Suben, almacenan el petróleo y lo embarcan en tanqueros y lo llevan hasta alta mar. En alta mar le hacen mezclas para que parezcan que salieron de otros lugares y al final terminan en refinerías chinas que están haciendo la fortuna. Todo el dinero que no ganan estas 3 petroleras más grandes del planeta las están ganando petroleras chinas, ¿sí? Y por supuesto con márgenes increíbles, porque lamentablemente los venezolanos tienen que vender al precio que les ofertan. Y los chinos en sus refinerías están haciendo dinero increíblemente grande, por utilizar un término. Evidentemente, el Departamento de Estados Unidos sabe muy bien esto y sabe que si es que sigue por ese camino no tiene sentido. Está contribuyendo a llenarle los bolsillos a sus adversarios. Así que creo yo, insisto en esto, que no me cansaré de repetir, a la potencia del norte lo que más le debe interesar es que América Latina se constituya en un hegemón más, en un actor protagónico, en un invitado más a la mesa. Porque finalmente nos parecemos tanto, América nos parecemos tanto, pero no queremos una Latinoamérica sometida a los intereses del norte. Queremos defender nuestros intereses a partir de lo que la gente más vulnerable necesite aquí. Ya no queremos a gobernantes que se sostengan, como en Colombia, a partir de una élite vil, degenerada, perdida en la historia, sin capacidad de entender que los nuevos tiempos han llegado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.